olvidaste mi transgresión en lo profundo del mar, tiraste mi maldad, pusiste mi corazón cánticos de amor, a ti cantaré, mi rey. Cuán grande es tu amor, que olvidaste mi transgresión en lo profundo del mar, tiraste mi maldad, pusiste en mi corazón cánticos de amor, a ti cantaré, mi rey. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre, Jesús, abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abre el camino. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos un bendecido domingo, bueno, una tarde de día domingo. Si me permiten un poco, voy a... Sí, probamos sonido, estamos bien. Y si me disculpan, voy a hacer voy a compartir esto en algunos grupos para que podamos eh, estar ok con esto. Bien, entonces, hoy día no estoy transmitiendo desde la página de Lumbrera, el ministerio como tal, sino que desde mi perfil personal, debido a que considero que es muy importante lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? La verdad de las cosas es que a lo mejor muchos de ustedes ya se han cruzado con esto
que pueden ver acá abajo cómo va este banner moviéndose acerca de la secta de Dios Madre. Yo puse que había llegado a Chile y quizás muchos de ustedes ya se han cruzado con ellos y a lo mejor llegó tarde en algún sentido, y muchos ya lo habían descubierto. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención y me alertó debido a que ayer estaba caminando por el centro de Talcahuano cuando un grupo de jóvenes, principalmente jóvenes, se acercó a mí para poder decirme si yo había conocido o si quería conocer acerca del Dios Madre, lo cual me llamó de sobremanera la atención. Entonces, después de conversar con ellos varios minutos, los escuché muy atentamente por cerca de 15 minutos, si no es un poco más, y luego de hablar con ellos y de tratar de conversar un poco y corregirles y quizás sacarlos de ese lugar tan difícil y peligroso donde están, quise hacer esto. Tenía pensado hacer un video y subir el video, pero siempre me resulta más fácil hacer un en vivo y poder conversar un poco con ustedes y la verdad es que también enseñar y dar algunas herramientas para poder refutarles, porque llegaron muy fuerte. Ayer había una gran cantidad de estos jóvenes, principalmente jóvenes, lo que me llamó mucho la atención y me preocupó bastante. Algunos bastante jóvenes, entre 12, me imagino, 14, 15 años. Entonces quise hacer este live para un poco, primero, que conozcamos quiénes son, en qué creen, y también un poco para, como dije, dar algunas herramientas para poder combatirlos en el buen sentido de la palabra, porque recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en los lugares celestes, y tampoco estamos contra las personas, al contrario. Lo que discutimos son sus ideas, sus creencias, y esta particularmente está llegando con mucha fuerza a nuestro país, y ya, como les decía, llegó a Talcahuano, me crucé con ellos, y me di cuenta eh, cómo actúan y cómo aíslan y tuercen versículos, porque eso es importante. Te hablan con Biblia en mano. La misma Biblia que usted y yo leemos, ellos la usan para fundamentar sus escrituras, perdón, para fundamentar su creencia, su secta. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos nuestra Biblia, nuestra fe, pero que también conozcamos acerca de ellos, porque la verdad es que es bastante complicado. Como yo les decía, lo primero que hacen, y que me di cuenta, y que creo que todas las sectas lo hacen, que usan la escritura al menos, es aislar versículos del contexto, torcerlos de su significado, ¿cierto? Original, o del significado donde está inmerso estos versículos, y armar un caso como rompecabezas, donde toman un versículo de acá, un versículo de allá, y así ellos van armando una especie de, digámoslo, monstruo teológico con una exégesis muy pobre. La verdad es que no creo que usen herramientas hermenéuticas que son intelectualmente honestas, porque no les da. Si uno realmente les muestra la escritura como es, se desarma su creencia. Por eso es que no lo aceptan, por eso es que necesitan sacar versículos de todos lados, tomar un pedazo de acá, un pedazo de allá de la escritura, para poder armar un rompecabezas que les sirva. Entonces, lo primero que vamos a ver es de cierta manera, quiénes son ellos. No me quiero tomar mucho tiempo en este live, pero vamos, tenemos que ver. Hay una página web que ellos tienen, que se las voy a mostrar en un minuto, para que ustedes vean que esto no lo invento yo, ¿ya? Sino que ellos creen en lo siguiente. Miren, primero, ayer, cuando me crucé con ellos, utilizaron tres versículos, bueno, cuatro, cinco versículos principalmente, para sustentar su creencia. Ellos fueron primero Génesis 1, 26 y 27, Gálatas 4, 26 y Apocalipsis 21, 9 y 10. Vamos a ver rápidamente estos versículos, pero es importante primero que si nosotros entramos en una guerra exegética con ellos, por decirlo de una manera, y le refutamos versículos por versículo, probablemente no llegue a buen punto nuestra conversación con ellos, porque ellos, como les digo, desarman la Biblia para poder armar una que les acomode, a pesar, y repito, que usan la misma que usted y yo tenemos. Así es que esos cinco versículos fueron los que utilizaron al menos conmigo para tratar de evangelizarme. Luego, averiguando más acerca de ellos, llegué a la página web de ellos. Ahora se las quiero mostrar
Ellos se llaman World Mission Society Church of God, que es la Iglesia de Dios de la Sociedad de Misiones Mundiales. Ya, a ver, les voy a mostrar, no, bueno, eh, en esta página donde ellos tienen toda su creencia, está la introducción, la misión y bueno, y todo lo que ellos son como iglesia, ¿ya? Y dentro de las cosas que me llaman mucho la atención, primero, fue que utilizaron Génesis 1, 26 y 27 hablando de Elohim. Y ustedes pueden ver que sale Dios Elohim en su página. Y fíjense lo que dice en un principio. La palabra Elohim se traduce directamente como dioses. La Biblia, escuchen lo que dice acá, la Biblia testifica que Dios existe tanto en forma e imagen femenina, Dios Madre, como en imagen masculina, Dios Padre. Repito, está sacado de la página oficial de ellos. ¿Ya? Y sigue, mire, la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, ha recibido al segundo Cristo, Ansangón, si es que así se lee, Dios Padre y la Jerusalén Celestial, Dios Madre. Vamos a profundizar un poco en los versículos que ellos usan para esto, pero fíjense cómo ya parte esto, cómo parte su doctrina, su teología. Ya, no vamos a leer todo porque la verdad las cosas es que es largo y ustedes lo pueden ver. Busquen Iglesia de Dios, Sociedad de Misiones Mundiales, lo pueden buscar. Este versículo fue los que primero me dijeron a mí. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ellos decían y dicen que primero, como Dios es Elohim, y Elohim es plural, es Dios Madre y Dios Padre. ¿Y por qué? Porque si somos imagen y semejanza de Dios, y Él nos creó varón y hembra, es decir, que en Dios hay un varón y una hembra. Y por eso dicen que hay un Dios Madre. ¿Ven? Y bueno, aquí ustedes pueden ver cómo ellos desglosan y sacan versículos, uno por aquí, uno por allá, y así van. Eh, entonces, pero quiero que lean algo aquí. Por ejemplo, mira, terminan esta parte de Dios Elohim diciendo, no hay vida en nosotros, por eso debemos acercarnos a Dios. Cristo, Ansangón y a la Madre. Si queremos recibir vida eterna y salvación, pues ellos son los únicos que tienen vida, a fin de dar vida, la eterna agua de la vida a los seres mortales. Dios descendió a la tierra en en esta época, como el Espíritu Santo, Ansangón, y la esposa, la Madre Nueva Jerusalén. Los que pervierten o niegan esta enseñanza bíblica jamás podrán entrar al reino de los cielos. ¿Ven cómo ellos tienen esta característica? Ahora, miren, esta es la parte de la página principal y fíjense, acá hay una parte que dice el Salvador de cada época y el nombre nuevo. Vamos a ver rápidamente esto. Miren, eh, la época del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Salvador en la época del Padre. ¿Y por qué me llama la atención esto? Porque ellos el versículo que dice, eh, que nombre sobre todo nombre dado a los hombres el cual hay salvación, no lo toman. Porque dice que, miren, para salvarnos Dios dividió 6.000 años en tres épocas. La época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. Y en cada una de ellas dio un nombre diferente a Salvador. Jehová en la época del Padre, Jesús en la época del Hijo y, adivinen, Ansangón en la época del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ellos dicen que el Espíritu Santo, siendo Dios hoy, y aquí está, mire, Salvador en la época del Hijo, que es Jesucristo, pero el Salvador en la época del Espíritu Santo. Dice, estamos en la época del Espíritu Santo, Dios nos ha dado otro nombre del Salvador, otro nombre del Salvador. ¿Viste? Aquí tienen versículos de Primera de Pedro y bla, bla, bla. Pero miren lo que dice acá. Debemos pensar cuidadosamente y necesitamos deshacernos de nuestros prejuicios y aceptar los pensamientos de Dios. La Biblia testifica que hay un nombre del Salvador en la época del Espíritu Santo. Tenemos que entender, la verdad es que estoy un poco gripado, si tengo una voz media gangosa o por ahí me disculpan. Tenemos que entender la providencia de Dios, quien dio la salvación a su pueblo con un diferente nombre en cada época, y aceptar a Cristo Ansangón, si es que así se lee esta cosa, el nombre nuevo de Jesús. ¿Se dan cuenta, no? El Salvador de la época del Espíritu Santo.
Por favor, miren cómo termina esta parte. Por favor, crea en Cristo An Sang Gong, nuestro Salvador en la época del Espíritu Santo, y reciba vida eterna. Esto está sacado de la página de ellos. Miren, la nube significa carne. Hay una parte donde dicen que la palabra nube significa carne. Entonces, cuando dicen que el Señor vendrá en las nubes, significa que vendrá en carne. Y por eso es que, como les repito, no voy a leer todo esto porque es mucho y es francamente una locura. Pero miren, de acuerdo con la profecía de que Jesús vendrá otra vez en una nube para juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, recuerden que para ellos nube es carne, Jesús ha venido de nuevo. Lo voy a leer de nuevo. Jesús ha venido de nuevo y está juntando a sus escogidos de los cuatro vientos. Él es Cristo, wow, que An Sang Gong. ¿Se dan cuenta, no? An Sang Gong. Entonces, esperamos sinceramente que usted reconozca al segundo Cristo, An Sang Gong, mediante las profecías de la Biblia y obtenga salvación. Esto está de nuevo en la página de ellos. No lo estoy inventando yo. Y no termina solo ahí. Tenemos también, miren, vamos un poco más atrás. No, me salí. Vamos más adelante. Aquí está. Miren, la Trinidad, el árbol de la... Y miren, fíjense acá, vamos a nuevamente a ver aquí esta tontería que ellos dicen. ¿Cierto? Tenemos el árbol de la vida y Cristo An Sang Gong. Aquí está, vamos a esto. Cristo An Sang Gong restauró el árbol de la vida para nosotros. Nosotros, seres humanos, perdimos el árbol de la vida y quedamos destinados a la muerte, pero podemos tener vida eterna gracias a Dios, quien vino en la carne y nos permitió el fruto del árbol de la vida, esto es el pan y el vino de la Pascua. No obstante, el diablo abolió la verdad de la Pascua en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Esto significa que el árbol de la vida quedó oculto y nadie pudo tener la vida eterna. No podemos esperar salvación sin la Pascua, porque eso es otra cosa. Ellos dicen que el bautismo y la Pascua son necesarias, la celebración de la Pascua son necesarias para la salvación. Es más, dicen que el bautismo perdona pecados. Sale en su página. Y miren lo que dice acá. Por lo tanto, acá, el propósito de la segunda venida de Cristo en nuestra salvación, para traernos la salvación, la Pascua es absolutamente necesaria. El que nos ha permitido la verdad de la Pascua es An Sang Gong. Ustedes nunca van a encontrar An Sang Gong en la Escritura, pero está profetizado según ellos. Por lo tanto, An Sang Gong es Cristo. ¿Leyeron bien conmigo? Es Cristo que ha venido en esta época de acuerdo a todas las profecías de la Biblia. Él ha restaurado la verdad de la Pascua, el árbol de la vida y nos ha salvado del pecado y de la muerte. Él es nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Que ellos tienen un Cristo que se llama Ansangón, que es el nombre de Cristo hoy en día. ¿Ya? Miren lo que hablan de la Trinidad, por ejemplo. Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús, Dios Padre Jehová, Dios Espíritu Santo o Ansangón. Dios Hijo Jesús, Dios Espíritu Santo, Ansangón. Miren, aquí hablan un poco de la Trinidad, hablan de Padre Jehová, Dios Hijo Jesús. Y de alguna manera esto puede sonar incluso hasta lógico, hermanos. Por eso es tan importante y por qué el Espíritu Santo me llevó a hacer esto. Porque tenemos que conocerle a ellos, pero también conocer nuestra fe. No vamos a caer en esto. Miren, confirmemos que Dios Padre, Jehová y el Espíritu Santo son un solo Dios. La Biblia se refiere muchas veces al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que Dios es Espíritu y que Dios es Santo. Entonces, el Espíritu Dios es Santo también. Llamamos al Espíritu de Dios Espíritu Santo. ¿Cierto? Y aquí hablan del apóstol Pablo. Y miren, la Biblia es inspirada por Dios y fue escrita por los profetas siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto testifica claramente que Dios Padre Jehová es el Espíritu Santo.
Ya podemos ver de que suena media rara la Trinidad que tienen ellos. Pero la Biblia, un libro inspirado por Dios, la Biblia, un libro escrito por profetas inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo, Ansangón y Dios Padre Jehová son un solo Dios. Fíjense que tienen Isaías 9:6, Juan 14:26, pero las toman solamente las partes que les acomodan. ¿Ya? Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están separados, sino que son uno solo. Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo, Ansangón, son el mismo Dios, unitarismo. La Trinidad para ellos es una unidad, unitarismo. Y quiero, porque todas estas partes finalizan con una reflexión. Ya que Dios nos dijo, primero, el nombre del Espíritu Santo es Ansangón. Yo me río, perdónenme que me río, pero cada vez que leo esto y veo la locura detrás de esto, no puedo ver cómo efectivamente han sido cegados por el enemigo en esta época. Ya que Dios nos dijo que bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, necesitamos entender que Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo, Ansangón, son uno solo, la Trinidad. Después de comprender esto, podremos ser abundantemente bendecidos y ser partícipes en la administración de Dios para la salvación que se ha llevado a cabo a través de la Trinidad. Esto fue rápidamente un paseo por esta herejía llamada Dios Madre. ¿Se dieron cuenta cómo aíslan los versículos? Hacen un monstruo con estos versículos para armar un caso a favor de ellos. Claramente Ansangón es uno de sus líderes. De hecho, déjenme ver acá un poco esto. Déjenme buscar acá. Miren. Espérense un poco. Espérense un poquito. Aquí estoy navegando por la página web de ellos. Aquí les voy a mostrar esta parte que creo que es importante. Miren. Y nosotros estábamos en la verdad de la vida, ¿ya? Tienen unas doctrinas básicas que son sabatistas, el bautismo que perdona pecados, y no lo digo yo, lo dicen ellos, veámoslo. Miren. El origen del bautismo, y hablan que hay que bautizarse. Dios estableció el principio del perdón de pecados a través del bautismo, para hacernos entender que el bautismo es una de sus leyes justas dada para nuestra salvación. Miren, acá. El bautismo es el primer paso para recibir la gracia de Dios y el perdón de los pecados. Fíjense. Sin recibir el perdón de pecado no podemos recibir la sabiduría para reconocer a Dios. Por tanto, la voluntad de Dios va contra la voluntad de Dios insistir que el bautismo debe realizarse después de un tiempo. ¿Verdad? Aquí dan unas parábolas, la del eunuco y todo esto. Y a mí miren, si cada parte tiene una reflexión final. Mediante el bautismo recibimos perdón de nuestros pecados. Nuevamente, esto está en la página de ellos, Iglesia de Dios, Sociedad de Misiones Mundiales. Nuestros nombres se inscriben en el libro de la vida del cielo y nacíamos de nuevo con una vida nueva. Si no nos bautizamos, no podemos celebrar la Pascua y sin celebrarla, nuestros nombres no pueden escribirse en el libro de la vida. ¿Se dan cuenta? Dicen que en el bautismo nosotros somos escritos en el libro de la vida. Miren, vamos a nuevamente. Esta página, la Madre Jerusalén, ¿ven? Y esos son los versículos que vamos a ver ahora. Miren. Miren, la Iglesia de Dios sigue las enseñanzas de la Biblia y cree en el segundo Cristo Ansangón y en la Madre Jerusalén. Y todo esto lo sacan de las Escrituras, hermanos, y eso es lo terrible, eso es lo peligroso. Déjenme llegar al final a estas reflexiones con que ellos cierran. Dicen, en esta última época,
necesitamos a nuestra Madre Jerusalén, a quien estableció el segundo Cristo Ansangón. Creamos en Cristo Ansangón, el Espíritu Santo, y en la Madre Jerusalén, la esposa, y recibamos salvación. Entonces, ustedes ya pueden imaginarse, los que han leído la Biblia, incluso sin tener un conocimiento acabado de la misma, cómo ellos tuercen todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ya lo dejan a un lado, diciendo que hoy hay un nuevo Cristo, Ansangón, que es el Espíritu Santo, que se llama Ansangón. Ese es el nombre en el cual hoy tenemos salvación, Ansangón. ¿Se dan cuenta de la tontería y lo peligroso de esta secta y cómo ellos atraen tantas personas con esta tontería? Porque es una tontería, hermano. ¿Ya? No podemos pensar de que es verdad, pero tienen llegada. Y yo me crucé con ellos aquí en el centro de Talcahuano, no sé, deben estar en Santiago y no sé en qué otro lugar más. Por eso yo quería hacer no sabía hacer video o este live, pero hice un live mejor para poder de cierta manera combatir un poco esto. Y ahora vamos a nosotros a darnos cuenta cómo se cae esta secta y cómo podemos nosotros refutarla si nos encontramos, porque repito, ellos van con la Reina Valera 1960 y te dicen, mire, aquí dice esto otro. Entonces ellos están convencidos de que están siguiendo la verdad. La historia de la iglesia no importa, la ortodoxia no importa, la exégesis no importa. ¿Qué importa? El hombre, Ansangong, y su esposa, obviamente, que fueron los creadores de esta secta, ¿cierto? Que lleva a desvirtuar el santo evangelio del Señor y a decir que hoy la salvación no está en Jesucristo. Hoy la salvación está en el Espíritu Santo, en Sangón, y en la Madre Jerusalén. Entonces, revisen la página de ellos, léanla con detención y se van a dar cuenta la cantidad de herejías y tonterías que ellos tienen por fundamento y cómo a veces yo pienso cómo puede la gente caer en ello, pero me acuerdo también que están los Cachluna, los Jonathan Mesa, ¿verdad? Los otros, todos estos que están ahí pululando, ¿verdad? Y también usan la Biblia para, para fundamentar sus herejías. Literalmente son herejías. Entonces, ya vimos rápidamente, mira, aquí me dice Angélica Villagrán, que en Temuco, Labranza también están, ¿se dan cuenta? Están abriendo templos a lo largo de todo Chile. Si no los conocemos, no vamos a saber combatirlos. Vayan a su página web, vean lo terrible que hacen. Repito, ahí los versículos los sacan de contexto y se arman un caso bíblico a favor de ellos. Entonces, ya teniendo una idea general de la tontería y lo peligroso que es esta secta, ¿verdad? Donde le cambiaron el nombre a Jesús, ya nombre sobre todo nombre no es, ahora es Ansangong, si es que así se pronuncia, y la madre Jerusalén, ¿cierto? Hablan, bueno, la verdad es que a veces me molesta un poco el tema, pero por eso estoy acá. Vamos entonces a ver estos 5 versículos que ellos usan con mucha vehemencia, con mucha autoridad, entre otros, pero para respaldar su creencia. Ya en la página web de ellos, que yo le acabo de mostrar, ¿cierto? Que lo vamos a ver una vez más, que es esta, Misiones Mundiales. Miren, vamos a ir al inicio rapidito para que ustedes puedan revisarla. Dice, World Mission Society Church of God, que es las misiones mundiales de la Iglesia de Dios más encima se llaman. Aquí ustedes pueden encontrar todo y al final en esta área, ustedes van a tener estos puntitos donde van a poder ver toda su creencia, todos sus fundamentos y sus puntos importantes y donde ustedes van a poder darse cuenta de las herejías tremendas que esta secta tiene. Entonces, ahora vamos a la verdad de Cristo. Ahora vamos a buscar herramientas para poder nosotros combatir esto con la misma escritura, como ellos intentan fundamentar su herejía, su tontería, no sé cómo decirlo sin que se ofendan, con la Biblia, mostrémosles con la Biblia a ellos cómo y por qué están equivocados. Ahora,
Tenemos que partir por el Evangelio. Ellos están enseñando un nuevo Evangelio, otro Evangelio, que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, con el Evangelio dejado a la iglesia, el cual fue predicado por los apóstoles. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es cuál es el verdadero Evangelio, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es, vamos a usar el software bíblico Logos, todos los versículos los estoy sacando de la Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas. Ya, nos vamos a ir al libro de Gálatas, si ustedes tienen ahí una Biblia a mano. Gálatas capítulo 1, vamos a ver los versículos del 6 al 9. Me cambié el libro de Juan, miren, nada que ver. Gálatas, vamos a cerrar el Evangelio según Juan, Gálatas 1, 6 y 9. ¿Ya? No hay otro evangelio. Miren lo que dice Pablo a través de esta epístola a los Gálatas. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad, dice Pablo, no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema, sea maldito en sí mismo, sea maldición, anatema. Como hemos dicho antes, versículo 9, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Cuando uno lee esto a ellos, eh, no saben dónde meterse. Pero esto no es todo. Aquí ya el Señor, a través de Pablo, en esta carta a los Gálatas, porque recordemos que la carta a los Gálatas no es una carta a una sola iglesia, sino que en el primer viaje misionero son varias ciudades en el área de Galacia que estaban siendo, ¿verdad? Apenas se fue Pablo, después de predicarles, estaba llegando otro evangelio. En este caso, si bien es literal o enfocado a los judaizantes, encaja muy bien con esto porque usan la misma Biblia, las mismas palabras que el Señor entregó para fundamentar su herejía. Entonces, aquí Pablo nos dice que no es otro evangelio, sino que es un evangelio diferente, pervertido. ¿Y qué es lo que es? Anatema. Si nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio, versículo 8, contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Ahora, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio que anunciaban los apóstoles? Para eso tenemos que ir al libro de los Hechos. Vamos a cerrar Gálatas y nos vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles. Primero vamos a ir a Hechos 2, versículos del 21 al 36. Aquí vamos a leer unas porciones extensas de la palabra, pero es necesario, hermanos, es necesario hacer esto. Hechos 2, versículos del 21 al 36. Pedro empieza antes, en el versículo 14, a predicarle a los varones. Dice, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y declaró, hombres de Judea y todos los que vienen a Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Esto pasó después del Pentecostés, ¿verdad? Cuando todos decían, miren, están borrachos. Pero fíjense del versículo 21 en adelante nos hace una predicación evangelística donde nos cuenta el evangelio verdadero. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor, no Ansangón ni el nuevo nombre que estos dicen que es. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Fíjese que estamos hablando de Jesús, que hizo milagros y que fue crucificado. Pero Dios lo resucitó. Fíjense, acá tenemos tres cosas: crucifixión, muerte y resurrección. Evangelio. Poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella.
Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, le está hablando cierto a los judíos, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Ahí le está diciendo que de que habla David no es de él mismo, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A Jesús, no a Ansangón, a Jesús. Se dan cuenta que lo que predicó Pedro en esto es crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, y que Él, Jesús, es Señor y Cristo. Vamos ahora a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos del 13 al 26. Segundo sermón de Pedro, tiene por título. Del versículo 13 en adelante dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. Dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó nuevamente, muerte y resurrección, de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Pon la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, no en Ansangón, no es el nombre, el nuevo nombre que hoy trae salvación, como lo dicen estos herejes, perdón. Es una enseñanza herética que este nuevo nombre Ansangón es en quien se obtiene salvación. No, por la fe en su nombre es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. Pedro les dice eso. La fe que viene por medio de quién, de Jesús, le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Ahora, hermanos, yo no sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas: su Cristo debía padecer. Esas son las profecías. Según esta secta, la profecía era que Cristo iba a venir hecho Espíritu Santo con el nombre de Ansangón. No, Cristo padeció. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que sus pecados sean borrados, al fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Es el arrepentimiento y la fe en Jesús la que perdona pecado, no el bautismo, no la Santa Cena, no la Pascua. El arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Era Él el profetizado. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios le levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos, y a él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo aquel que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ellos dicen que Isaías y los profetas habían profetizado y anunciado a Ansangón. Fíjense la estupidez que ellos dicen que está en la escritura. ¿Por qué? Porque aíslan y sacan versículos de contexto. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus inequidades. Nuevamente, muerte, crucifixión, muerte y resurrección de quien de Cristo en el único nombre que hay salvación. Y eso lo dijo Pedro. Pero sigamos, vamos a averiguar y vamos a aprender bien cuál es el verdadero evangelio para que estos seres humanos pecadores no nos engañen y no engañen a más jóvenes. Había muchos jóvenes con ellos. No puede ser que nuestros jóvenes estén siendo llevados a esta secta herética. Vámonos al Hecho 13, capítulo 13 del libro de los Hechos. Vamos al versículo 22. Primero, discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia. Esto está ahí en Gálatas, en Galacia. Este fue una prédica evangelizadora de Pablo a el área de Galacia. Pablo parte dando un resumen del Antiguo Testamento, pasando por los jueces, por la época de los reyes, por todo esto. Pero fíjense cuando llega al versículo 22, dice, cuando lo quitó, les levantó por rey a David, quitó a quién, a Saúl, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador. Jesús, no Ansangón, no, Jesús, único nombre dado a los hombres, en el cual hay salvación, nombre sobre todo nombre, no la estupidez que acabamos de leer al principio. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento, no de perdón de pecado, a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene detrás de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes sin reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas, nuevamente, los profetas profetizaron a Jesús, no a este personaje de Ansangón, que esta secta de Dios Madre trata de decir que es el nuevo nombre en el cual hay salvación, que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron, cumplieron las escrituras cuando condenaron a Jesús. No como dice la secta Dios Madre, que las escrituras hablaban de este Espíritu Santo que es Dios hoy, llamado Ansangón. Es terrible, hermanos, terrible. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido lo que estaba escrito acerca de él, nuevamente acerca de Jesús, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro de nuevo. Crucifixión, muerte, y aquí nos habla de que Jesús fue sepultado, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Resurrección, nuevamente, las mismas características del Evangelio que nos enseñó Pedro en sus prédicas anteriores. Crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas. ¿Qué es lo que anuncian? Las buenas nuevas, el Evangelio. De que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo segundo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se dan cuenta que cita lo mismo que citó Pedro? Porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Se dan cuenta que aquí Pablo hace un exégesis del Salmo y nos dicen que David vio corrupción. Esto no puede estar hablando de David, habla de Jesús. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de pecados. Nuevamente, el perdón de pecados llega por el arrepentimiento y por la fe en Jesucristo, no por el bautismo, como dicen estos herejes. Y que de todas las cosas que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que crea es justificado. Nuevamente, ya llevamos dos
apóstoles, Pedro y Pablo, grandes apóstoles, que nos están enseñando qué es el Evangelio. Recuerden que en Gálatas 1, 6, 9 leímos que Pablo les decía a los de Galacia, a los Gálatas, que viene otro evangelio, pero que no es otro, es uno diferente, es uno pervertido, es uno que tuerce todo lo que han enseñado. Y ahora estamos viendo que es el evangelio, pero veamos, uno más. Vámonos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 31. Nuevamente, Pablo, aquí en el aerópago, ¿verdad? Aquí vemos que Pablo estaba frente a los griegos. Ya no eran judíos, Pablo estaba predicando a los griegos. ¿Quién estaba predicando? El Evangelio. Y veamos el Evangelio que él predicó. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento a todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres y en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, hermanos amados, se dan cuenta que aquí lo primero que hemos visto es qué o cuál es el verdadero evangelio. Crucifixión, muerte, sepultura, perdón, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pablo decía en Gálatas 1 del 6 al 9, el que les predique otro evangelio aparte de este, contrario a este, sea anatema. Cuando se encuentren con estos de la secta de Dios Madre, que les vayan a presentar otro evangelio, lean el libro de los Hechos y díganle, mire, esto es lo que predicaron los apóstoles. Este es el verdadero evangelio, no el que predican ellos. ¿Ya? Ahora, vamos un poco a estos versículos que ellos utilizan, ¿cierto? Con respecto a la Biblia para que fundamentar sus herejías. Lo primero que van a hacer es citarle Génesis 1, 26 y 27. Aquí yo me voy a permitir usar la Biblia textual cuarta edición para que vean primero algo. Dice, en el principio Elohim Alef-Tav creó los cielos y la tierra. Ellos dicen que Elohim, ¿verdad? Elohim es plural. Entonces aquí aparece Dios Madre y Dios Padre. Pero vámonos al 26 y 27. Miren. Y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre la de los cielos, sobre el ganado, y sobre la tierra, y sobre todo reptil. Esta parte yo no te la van a decir. Te van a mostrar solo, dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego saltan al 27 y dice, y Elohim al Estav creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. ¡Wow! Ellos dicen que como Dios creó al macho y a la hembra, y es imagen y semejanza de Dios, Dios es macho y hembra. Entonces tiene que haber un Dios Padre y un Dios Madre. ¿Por qué? Porque además Elohim es plural. Bueno, tenemos varias formas de atacar eso. Primero, Elohim
es un plural, pero probablemente sea un plural majestático. ¿Qué es lo que es un plural majestático? Es un plural que recalca el poder y la grandeza. Literalmente es perteneciente relativo a la majestad. Por ejemplo, dice el presidente, estamos orgullosos de nuestro pueblo. Y él no habla que haya una pluralidad de presidentes, ¿verdad? Habla en un plural majestático. Segundo, Michael Heiser, que es un erudito del Antiguo Testamento, también propone que en este momento, cuando él habla en esta pluralidad de hagamos al hombre, él está hablando, Dios está hablando con Yahvé, está hablando con su concilio divino, ¿cierto? Con este concilio que está en la visión de Deuteronomio, también en algunos salmos que él preside, que es un concilio de Elohim, siendo Yahvé el Elohim de Elohim, creador de todos los Elohim, pero no, ellos dicen que es un plural que nos dice que hay un Dios Madre y un Dios Padre. Vamos a leer el diccionario bíblico Lexham, ¿cierto? Para ver qué nos dicen de la palabra Elohim. Una forma, primero que todo, masculina plural de él. Léxicamente esta palabra tiene varios significados en las escrituras. Generalmente significa Dios o dioses y también se refiere a Yahvé, Dios de Israel. Descripción de posibles significados. Elohim a menudo se refiere a Yahvé en las escrituras. Por ejemplo, Yahvé es el principal enfoque en Génesis 1 y 1, donde Elohim creó los cielos y la tierra. Yahvé también es a menudo el referente de Elohim en Salmos 42 al 83, que se conocen como los salmos eloístas. En otros lugares de las escrituras usan Elohim para referirse a dioses extranjeros, por ejemplo en Éxodo, los dioses del Egipto, al menos dos veces en Éxodo, tanto 12:12 como 18:11. Otra aparición de la palabra es en Josué 24, 20 y 23. En ambos casos el escritor usa Elohim en referencia a dioses extranjeros. Elohim también se puede usar para referirse o aludir a ángeles u otros seres celestiales. La frase hebrea utilizada en estas traducciones, Benei Elim, literalmente hijos de Dios, se puede traducir de varias formas. El Salmo 29:1, la frase se traduce como seres celestiales o hijos de los poderosos. Asimismo, en Job 1:6, la frase se traduce como hijos de Dios o ángeles. En raras excepciones, Elohim puede significar gobernantes o jueces. ¿Ya? Uso de Elohim en el Antiguo Testamento. Elohim se usa en todo el Antiguo Testamento, pero es particularmente común en los Salmos, donde ocurre 404 veces. Por lo general se refiere al Dios de Israel. Yahvé, por el contrario, ocurre 731 veces. ¿Ya? Elohim también ocurre a menudo en el Pentateuco. Un uso curioso se encuentra en Génesis 20:13. En este pasaje Abraham dice que Elohim lo hizo alejarse de la casa de su padre. Este uso es extraño porque el verbo está en plural. Elohim generalmente toma verbos y adjetivos singulares. Raíces lingüísticas de Elohim, ¿verdad? El es un término general para la deidad que puede rastrearse a idiomas semíticos. Vamos a avanzar un poco. Y ahora vamos a ver el diccionario bíblico Edelmans, también con la palabra Elohim. Es el nombre genérico más frecuente para Dios en el Antiguo Testamento, posiblemente un plural de Eloa, el mismo extensión de el Dios. Elohim más naturalmente se refiere a una pluralidad de dioses, por ejemplo, los de Egipto, los de Siria, Sidón, Moab, los amonitas y los filisteos, y los amorreos. También se emplea individualmente en Astarot, Quemos y Milcom, Primera de Reyes, ahí pueden ver esto. Elohim se utiliza con verbos y adjetivos singulares para el centro de la adoración israelita, Jehová o Yahvé. A menudo Elohim funciona como un nombre divino alternativo, como en el salterio eloísta que lo vimos anteriormente. Algunos adjetivos, algunos usos adjetivales de Elohim también son mejor entendidos como intensivos. Por ejemplo, ya que Nínive tomaba 3 días para cruzarse, en hebreo y de Gold le Elohim, en Jonás 3:3, significa una ciudad sumamente grande. Los casos comparables incluyen cuando Elohim modifica el viento de la creación, de la precreación, el miedo que ataca a los filisteos y la sabiduría de Salomón en Primera de Reyes 3:28. La caracterización, esto igual es importante, del fantasma de Samuel en 1 Samuel 28:13 como un Elohim es diferente, reflejando la creencia antigua en los muertos deificados. Esta es una posible, aunque no obligatoria, interpretación de Elohim en paralelo con los muertos
de Isaías 8:19. Entonces aquí, hermanos, primero que todo tenemos que darnos cuenta de que si ellos dicen que Elohim es dioses, por ende hay un Dios madre y un Dios padre, nosotros lo derribamos con lo que vamos a estudiar. Elohim nunca ha sido primeramente un adjetivo o un nombre, un sustantivo, nada que indique un carácter femenino. Segundo, tampoco habla necesariamente de una pluralidad del Dios de Israel. Se usa cuando se habla de dioses paganos, de otras religiones, de otras naciones y en otros tipos de seres celestiales. Entonces, tenemos por lo menos tres formas de refutar la interpretación de ellos con la palabra Elohim. También, sigamos, ellos dicen acerca ¿de qué? De la imagen y semejanza, ¿verdad? De Dios, como dice Dios los creó, varón y mujer, macho y hembra los creó, y somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios debe ser hombre y mujer, macho y hembra. Entonces, derribemos esa interpretación de Génesis 1:27. Sigamos con nuestro estudio. Dice, nuevamente, pum, 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 ¿cierto? Aquí vamos. Hagamos al hombre, ¿verdad? Esta criatura sería distinta. Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra semejanza, teniendo alguna apariencia de la realidad, pero careciendo de su plenitud. Tendría que ser a nuestra semejanza, según sus palabras, con una conformidad a Dios, pero no sería su exacto duplicado. No llegaría a ser un Dios pequeño, sino que estaría relacionado con Él y habría de ser el portador de sus distintivos espirituales, de modo tal que lo caracterizarían como superior a todos los animales. Recuerden que Dios es espíritu. ¿Ya? Sigamos. En el texto del 26 al 30 de Génesis 1 encontramos al hombre hecho a la imagen de Dios. Primero, un ser espiritual capaz de inmortalidad. Dos, un ser moral que lleva la semejanza de Dios. Tres, un ser intelectual con la facultad de la razón y el señorío. Una evidencia de la imagen fue la concesión divina al hombre del estatus y el poder de autoridad. El derecho humano que implica las palabras o juzgarlas señala la realidad de que Dios lo capacitó para gobernar. La idoneidad para dirigir abarca una adecuada facultad intelectual, ojo, para razonar, organizar, planear y evaluar. Esa facultad también de dirigir también implica una adecuada capacidad emocional para desear el mayor bienestar de los súbditos, apreciar y honrar lo que es bueno, verdadero y hermoso, desaprobando lo cruel, falso y repugnante, para tener una profunda preocupación por la bienavanza de toda la naturaleza y amar a Dios que lo creó. ¿Ya? Dios creó al hombre, perdón, acá. Esa idoneidad para gobernar implica la capacidad volitiva adecuada para elegir lo que debe hacer en todo tiempo, obedecer rápida y positivamente a los mandamientos de Dios, rendirle con regocijo y adoración todos los poderes y participar en una edificante comunión con la naturaleza y con Dios. Dios creó al hombre un ser dotado de autoconciencia, autodeterminación y santidad interior. Esto lo podemos ver en estos tres versículos. Esta imagen fue concedida sin diferencias al hombre y a la mujer, haciéndolos iguales ante el Creador. Entonces, hermanos, aquí lo primero que vamos a notar es que nuestra imagen y semejanza de Dios no tiene nada que ver ni con lo físico, ni con lo biológico, ni con nuestro género, ni con nuestra sexualidad. ¿Ya? Esta secta herética dice que como Dios creó hombre y mujer, varón y hembra, a su semejanza, por eso Dios es varón y hembra. Por eso hay un Dios madre y un Dios padre. Por eso a tierra con esa tontería. Nuestra semejanza, nuestra imagen de Dios es un tema racional, espiritual, volitivo, nuestra capacidad interna para gobernar. Nada que ver ni con nuestro físico, ni con nuestro género, ni con nuestra biología, ni nada de eso. Así es que olvidémonos de esa tontería que esta secta de Dios Madre nos dice. Vámonos al siguiente versículo que ellos utilizan para fundamentar. Recuerden, estos 5 versículos que estamos viendo son los que ellos utilizan cuando llegan a esta evangelización en la calle. Son los primeros que te ponen.
Y en la página que yo les mostré, la página web de ellos, pueden ver la otra cantidad de versículos que aíslan, tuercen y malinterpretan para fundamentar sus herejías. Vámonos a Gálatas 4:26. Vámonos al libro de Gálatas. Cerramos aquí, buscamos a Gálatas 4:26. Y aquí la cosa se pone más rara todavía. ¿Qué dice Gálatas 4:26? Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Se dan cuenta que acá dice que la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. Y esto es lo que ellos dicen, como vieron en su página web, que Dios Madre se llama Jerusalén. Dios Padre, recordemos que ahora es el Espíritu Santo, porque no creen, su Trinidad es una Trinidad unitaria. Y recuerden que decía que cada época tiene un nombre para salvarnos. En la época antigua era Jehová, Dios Padre Jehová. En la época posterior a esa era Dios Hijo Jesús. Pero ahora, en la época del Espíritu Santo, es Dios Espíritu Santo Ansangón. Ansangón. Entonces, vimos en el libro de los Hechos, en la predicación de Pedro y Pablo, que el nombre que trae salvación es Jesús. Para este secta no, para este es ahora Ansangón. Pero es necesario que la nueva madre Jerusalén. Entonces tenemos a Gálatas 26, pero veámonos qué nos dice un poco de esto. Vamos a revisar el comentario bíblico Beacon, o Beacon, no sé cómo se pronunciará, que es un comentario bíblico de varios teólogos que nos ayuda. Fíjense que lo primero que dice, incluso la escritura, miren, vamos acá, dice alegoría de la libertad en Cristo, alegoría. La mayoría de las versiones concuerdan en que esta es una alegoría. Yo les trataré de explicar a ellos que era una alegoría, pero para ellos esto es una profecía. No es una alegoría. Me dijeron más de una vez, es una profecía. El argumento alegórico era usado frecuentemente en este periodo, como ya se sugirió antes. Pablo usó métodos rabínicos debido a ambas cosas: su deseo de encontrarse a sus oponentes en sus propios terrenos y también como resultado de su educación. Pero es necesario aclarar dos puntos en particular. El que Pablo haya derivado ciertas aplicaciones espirituales no indica en manera alguna que Pablo haya dudado de la verdad histórica o historicidad del evento, como frecuentemente se hace en nuestros días. Sí, esto fue un evento histórico, lo que nos cuenta Gálatas 4. Pero el versículo 26 que ellos usan, lo usan de manera literal y profética. Lo que es más, esta alegoría es en efecto una ilustración usada para apoyar un argumento que ya ha sido presentado muy ampliamente, por lo tanto tenía una función de confirmación. Pablo nota primero que estos son los dos pactos. El uso del verbo en este pasaje entendido mejor como representan o están en lugar de. Por ende, estas dos madres representan dos pactos. No es una madre literal, no es un Dios madre, es una representación, una alegoría de dos pactos. Y ahí mismo lo dice, pero ellos no entienden. Miren, yo les dije, pero leamos más arriba, leamos más abajo, fíjense. El 24, esto contiene una alegoría. Estoy leyendo la Biblia, Gálatas 4:24, dos versículos más. Pues estas mujeres son dos pactos. ¿Quiénes? Las mujeres de la alegoría. Pero para ellos no, para ellos la madre, Dios Madre es Jerusalén. Por ende, estas dos madres representan dos pactos. Agar, que trae a su hijo, ¿verdad?, a una vida de esclavitud, es comparada con el viejo pacto del monte Sinaí, que resultaba en esclavitud. Este es el contacto básico que Pablo hace, ¿cierto? Y acá. En contraste, Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La madre de nosotros, los que somos libres viviendo por fe, es la Jerusalén de arriba. La comunidad judía viviendo por la ley ve como su madre es la Jerusalén en Palestina, pero la comunidad cristiana que vive por fe ve como su madre la eterna Jerusalén. Pablo está pensando en términos del creyente que está viviendo la vida celestial ahora. Veamos otro comentario bíblico, que es el comentario bíblico de Gálatas de William Hendrickson. Dice:
Pero la Jerusalén que es de arriba es libre y ella es nuestra madre. En contraste con la Jerusalén de hoy, uno esperaría que Pablo mencionara la Jerusalén del futuro. Pero esto no lo puede hacer porque la iglesia, considerada como la suma total de todos los creyentes, aquí contrastada con el Israel carnal, está siendo reunida aún ahora. Aunque es cierto que su consumación pertenece al futuro, solo cuando Cristo regrese llegará a ella su plenitud y brillará en toda su hermosura para la gloria del Dios Trino. Cuando Pablo habla de la Jerusalén de arriba, no solo se está refiriendo a la iglesia triunfante, sino también a las muchas bendiciones que Cristo desde su exaltación derrama abundantemente sobre el objeto de su amor. Y dado que estas bendiciones también descienden del cielo hacia la tierra, podemos verlo en Efesios 1:3, creando e influyendo en la iglesia aquí, produciendo condiciones aquí en la tierra que en alguna medida se asemejan a las que hay en el cielo, es claro que la Jerusalén que es de arriba es en un sentido la madre de todos los verdaderos hijos de Dios que están en este mundo, sean gentiles o judíos. Y aquí entramos a los otros versículos que utilizan ellos. Encontramos la misma idea en esencia en el libro de Apocalipsis. En una visión Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Esto sucede ahora cada vez que los pecadores renazcan, nacen de arriba. Cada vez que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo, y cada vez como resultado de la venida y obra de Cristo. La paz del cielo se manifiesta en los corazones y vida de los hijos de Dios aquí en la tierra, pero todo esto es tan solo un anticipo del cumplimiento de las profecías. La perfección es algo que pertenece a la gran consumación. El cielo es entonces la madre de la iglesia porque fue el cielo que dio a luz a sus hijos. Y aunque muchos de ellos todavía están en la tierra, no es el cielo su patria, que nos dice Filipenses 3:20, ¿verdad? No están sus vidas gobernadas desde el cielo en conformidad con las normas celestiales. No están sus nombres escritos en el libro del cielo. Recuerden que ellos dicen que a través del bautismo y de la Pascua, de la celebración de la Cena del Señor, nosotros obtenemos perdón de pecados y nos inscribimos en el libro de la vida. Ellos sacaron a Jesús, fe en Jesús, arrepentimiento de en medio. Su Salvador vive allí, viviendo por siempre para interceder por ellos. Pablo dice, un poco más abajo, la Jerusalén que es de arriba es libre. Además, es nuestra madre, la madre no solo de los judíos que han entrado hasta las profundidades de las promesas de Dios, sino también de los gentiles que han hecho lo mismo. ¿Ya? Ahora, aquí podemos ver que el versículo que ellos usan de Gálatas 4:26, que lo leímos, ¿verdad? Donde dice que, leámoslo de nuevo, pero la Jerusalén de arriba es libre y esta es nuestra madre, ¿sí? No es una madre literal, no es un Dios madre como ellos nos quieren tratar de decir. Ya leímos, ya leímos que es una alegoría entre los dos pactos, que al decir que la Jerusalén de arriba, que somos la iglesia, es nuestra madre es porque del cielo hemos nacido, de una simiente incorruptible, no de una simiente corruptible. No tiene nada que ver con una madre, con un Dios madre. Y ahora vamos a ver los últimos dos versículos que ellos usan como punta de lanza para meter sus herejías en nuestras cabezas. Vámonos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Fíjense qué dice. Vino uno, dice la Nueva Jerusalén, como título. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, ¿verdad? Y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿ellos qué dicen? Que esta novia, esta esposa del Cordero, es esta ciudad de Jerusalén. Porque la esposa y la novia no son la iglesia, dicen ellos. Que la novia y la esposa del Cordero es este Dios madre que se llama Jerusalén. Vamos nuevamente. Vamos a ver el comentario bíblico de Simón Kittesmaker, ¿cierto? Estamos en Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas llenas de las últimas plagas y me habló y dijo, ven, te mostraré la novia, a la esposa del Cordero.
El paralelismo mencionado parece indicar que Juan se refiere al mismo ángel que habló antes, ¿sí? La novia, sin embargo, es la esposa del Cordero y simboliza la ciudad santa. La prostituta no tiene esposo y la bestia y sus seguidores la destruyen. Pero como esposo, el Cordero satisface a su esposa con todo lo que necesita, la honra con gran respeto y la adorna con vestimenta atractiva y accesorios exquisitos. En los restantes versículos de Apocalipsis se menciona al Cordero 7 veces. Sí, a Juan se le pide que vaya con el ángel que está dispuesto a mostrarle la novia, la esposa del Cordero. La palabra novia, la esposa, no deben interpretarse como si ya se hubieran celebrado las nupcias. Ojo, compárese con Apocalipsis 19:7, sino más bien como un compromiso judío propio del siglo I entre una mujer y un hombre. La ceremonia del compromiso equivalía a la boda misma, con el entendimiento de que la pareja no iba a tener relaciones íntimas durante el periodo entre el compromiso y la boda. Durante este periodo intermedio se consideraba que la novia era la esposa de su futuro esposo. Esto quiere decir que la iglesia ya es la esposa del Cordero, aunque todavía no se haya celebrado la boda, ¿ya? Las imágenes que se utilizan en este texto proceden de Isaías 6, 61, 10, versículos que también esta secta herética saca de contexto, donde el profeta habla de la pareja nupcial con el novio que se adorna la cabeza y la esposa que realza su aspecto con joyas. La Jerusalén que desciende del cielo a la tierra es la iglesia del Señor Jesucristo, no es una diosa madre, no es Dios madre, es la iglesia que ahora desciende en una visión y que ha llegado el momento. Lo hará de hecho. La belleza total de esta iglesia no resultará evidente hasta que el Señor retorne en gloria. Son imágenes de la ciudad santa y de la esposa que se han mencionado antes. Después dice, y me condujo en el espíritu, versículo 10, a una montaña grande y elevada y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendió del cielo, que esta secta herética dice que la Dios Madre se llama Jerusalén. La profecía de Ezequiel, también lo sacan de contexto, enseña que el Espíritu Santo descendió repetidas veces sobre el profeta y lo levantó. Así el Espíritu Santo trasladó a Ezequiel a Jerusalén, a Babilonia, al Valle de los Huesos Secos y al Templo del Señor. El evidente paralelismo de este versículo con Apocalipsis 17:3, que habla de la bestia de la mujer escarlata, nótese la diferencia. Allá el Espíritu condujo a Juan al desierto para ver la gran prostituta, en cambio acá a una montaña alta para ver a la santa ciudad. ¿Cierto? Aquí, la Nueva Jerusalén recibe el nombre de Santa, que significa que Dios ha consagrado la ciudad como lugar sin pecado. En otras palabras, es perfecta en todo sentido. El privilegio de vivir para siempre en la presencia de Dios es el don gratuito que nos otorga. Bien, vamos a ver nuevamente un comentario más de comentario bíblico Bacon, de una serie de teólogos, donde dice, la descripción de la Nueva Jerusalén se extiende por el resto del capítulo y parte del siguiente. ¿Ya? La esposa gloriosa. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que ya lo leímos, ven, te mostraré a quién, a la esposa, a la novia. En griego todo esto es repetición literal. Allí lo que el ángel le mostró a Juan era la gran ramera en el 17:1, aquí es la pura esposa del Cordero. La similitud de la fórmula introductoria solo sirve para acentuar el terrible contraste entre dos visiones. Ya, una se fue al desierto y aquí a un monte alto. Allí vio la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Dios le bendiga, Pastor Cristian. Aquí estamos. Que descendía del cielo por Dios. El hecho de que esta Jerusalén sea identificada como la desposada, la esposa del Cordero, nos libra de interpretarla demasiado literalmente. La que sigue es una representación simbólica de la hermosura y la gloria de la esposa de Cristo, reflejada en la imaginería de su hogar, la ciudad eterna de Dios. La esposa se nos dice que tiene la gloria de Dios. Esto recuerda las palabras de Pablo en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esto es lo que ha de ser la esposa de Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Bien, entonces, hermanos, amados, hermanas, iglesia de Jesús, retenedores de la verdad, baluartes de la verdad. Aquí ya hemos echado por tierra estos 5 versículos que ellos usan para fundamentar sus enseñanzas heréticas. Génesis 1, 26, 27, Gálatas 4, 26 y Apocalipsis 21, 9 y 10.
No existe un Dios madre, hermanos amados. Miren, yo les mandé a visitar la página de ellos para que vean las herejías que ellos dicen. Dios madre llamada Jerusalén, Dios padre llamado Anchangón, Ansangón, algo así. Ellos dicen que hoy el nombre en el cual hay salvación, que es por sobre todo nombre, es Ansangón, ya no es Jesucristo. Y quiero leerles para finalizar nuevamente lo que dice Gálatas 1 del 6 al 9. Vámonos al libro de Gálatas. Epa. Aquí, Biblia de las Américas. Vámonos al libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 1, del 6 al 9. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Hermano, esta secta es anatema, maldita en sí misma. No podemos caer en las malas interpretaciones y en las herejías que ella quiere enseñar. Llegaron a Talcahuano. Una hermana me decía que están en Temuco. En Perú son muchísimos. Hermanos, se están expandiendo, están tomando jóvenes. Yo llegué con pena en mi corazón. Mi esposa me vio aquí en oración llorar porque están alcanzando jóvenes. Los que se acercaron a mí era un joven de no más de 25 años y otro que no superaba los 14 años, sacando de contexto, aislando versículos bíblicos, mientras una persona mayor miraba desde lejos porque no se acercó mientras yo compartía con ellos. Y yo terminé diciéndole estas palabras, hermanos. Les pedí por favor que huyeran de ese lugar. Les dije que huyeran porque estaban en el lugar equivocado. Hermanos, ellos creen que el bautismo perdona pecados, que la celebración de la Cena del Señor perdona pecados, que el nombre que trae salvación hoy es el Espíritu Santo llamado Ansangón, que Dios es un Dios no trino, unitario, y que hay una diosa madre. Y van con Biblia, hermanos, en mano, hermanos, a hablarte. Leímos en Hechos cuál es el Evangelio de Dios, qué es lo que predicó Pedro, qué es lo que predicó Pablo. Crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Perdón de pecados a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Salvación en el único nombre que es por sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres, Jesucristo, Jesús de Nazaret. No una tontería traída de Asia, de Corea. Hermanos, seamos fuertes, seamos valientes, defendamos nuestra fe, contendamos por nuestra fe. Recuerden que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, no es contra estas personas. Miremoslas con misericordia, con piedad, pero salvémoslas. Salvémoslas de las garras del infierno, porque están cegados y endurecidos por el enemigo y creen que están en la verdad. Y es terrible porque había muchas personas en esto, hombres, mujeres, jóvenes. Es nuestro deber, iglesia, hoy levantarnos contra estas herejías, como lo hicieron nuestros hermanos antes de nosotros, contra el docetismo, contra el modalismo, contra el adopcionismo. ¿Cierto? Tenemos mormones, testigos de Jehová, tenemos muchos, pero hoy tenemos este pseudo apóstol Jonathan Mesa que habla de un Espíritu Santo Madre, pero también tenemos a esto, del Dios Madre. Espero, hermanos, que les sea de bendición este video. Me demoré un poco más de lo pensado, pero era necesario que conociéramos qué enseña esta secta y cómo combatirla. Compartan este video, úsenlo, vuelvan a verlo si es necesario. Revisen la página de ellos que se llama Iglesia de Dios, Sociedad de Misiones Mundiales, donde van a poder ver la cantidad de tonterías que enseñan y cómo desarman las escrituras para armar un fundamento para ellos mismos, cómo las malinterpretan. Hermanos, salvemos personas. Están acá, llegaron con fuerza. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hermanos, cuidémonos de esta secta Dios Madre que
Como les repito, está en Temuco, en Talcahuano. Espero que mi calamita querido aún no haya llegado, pero si ha llegado, hermanos, hoy ya tienen una forma de defenderse. Ya sabemos quiénes son y sabemos cómo refutar sus malas interpretaciones. Que Dios nos ayude y que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté sobre todos nosotros. Hermanos amados, Dios les bendiga.